Integrales indefinidas. Para este primer tema de integrales indefinidas, ustedes tienen que recordar muchas operaciones básicas de matemáticas, lo que vieron inclusive en primaria, en secundaria, bachillerato. Esas operaciones básicas de matemáticas ustedes las tienen que repasar o recordarlas para poder entrar en este tema que vamos a ver de integrales indefinidas, porque vamos a necesitarlo obviamente, y sobre todo recordar, repasar lo que fueron sus derivadas que vieron en matemáticas 1, por lo menos las nociones básicas de derivadas, porque lo vamos a necesitar acá para matemáticas 2. Entonces acá yo les dejo unos recordatorios de algunas operaciones básicas matemáticas que ustedes deben recordar, lo que es productos notables, división de potencia de igual base, producto de potencia de igual base, cuando un producto dentro de un radical o de una raíz, cómo se resuelven. Entonces esas cosas así o esas operaciones ustedes tienen que recordarlas para poder manejar bien o desenvolverse bien durante el transcurso de la materia o de las integrales que nosotros vamos a resolver. Esta materia se trata obviamente de integrales, resolver integrales, pero necesitan todo los conocimientos que ya traemos de matemáticas. Entonces, vamos a ver lo que es primeramente antiderivadas. Le dice que es la función inversa de la derivada, es decir, lo contrario a una derivada. Y me dice que la integral indefinida de una función es una antiderivada de una función. Entonces, si sea f igual a c de x a la m, tal que c y m sean distintos, pertenezcan a los números reales y m sea distinto de menos 1, la antiderivada de f de x es la función f' de x y su forma general es esa que tenemos allí. Le coloco como integral su forma c de x a la m porque es la misma forma, pues ya le estoy diciendo que la integral indefinida es una antiderivada. Entonces, esta misma forma general es la que vamos a utilizar nosotros para el cálculo en integrales indefinidas. Fíjense, cxm más 1 es el resultado de esta integral que yo vaya a resolver, y lo mismo que yo coloque como exponente lo voy a pasar al divisor o al denominador, m más 1 en este caso, más una constante k, que es una constante que ustedes van a calcular por allá por matemáticas 4. ¿Ok? En matemáticas 4 le dan valor allá a esa constante. Acá les dejo unos ejemplos de lo que es antiderivada, o cómo calcular una antiderivada. Fíjense, la primera antiderivada que tienen allí, una de las antiderivadas que tenemos allí, esta que está acá. Fíjense cómo ella tiene f de x es igual a x a la menos 3. Ese x a la menos 3 yo le voy a aplicar, que es la función, yo le voy a aplicar la forma general que ya les venía diciendo, sumarle 1 al exponente y dividirlo entre lo mismo que me dé como exponente para calcular mi antiderivada. Dice x menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. Hago mi operación matemática, es decir, resto menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. Hago mis operaciones allí. Me da x a la menos 2 entre menos 2 más una constante k. Ya que yo calculé con eso mi antiderivada. Ahora, si yo quiero saber realmente si esa función que yo acabo de calcular es una antiderivada, yo lo que voy a hacer es derivar ese resultado que me dio, y al derivarla me tiene que dar la función original. Recuerden que derivada es colocarle o restar 1 al exponente. Yo coloco delante de la variable, si tengo algún exponente lo coloco delante de la variable y le resto 1 a ese exponente. Eso es derivada, por eso les digo que tienen que recordarla. Hacen esa operación matemática allí y fíjense cómo nos da x a la menos 3, es decir, nos da el mismo resultado de nuestra función que teníamos con nuestra función original. Ahora bien, tienen otro ejemplo allí que le dice 3x a la 1 medio entre 4. Ese 3 cuartos o 3 entre 4 yo lo puedo sacar delante y voy a resolver entonces ahora sumarle 1 al exponente, que es x a la 1 medio, y lo mismo que tengo en el exponente, o con el exponente sí lo voy a colocar como denominador. Fíjense, entonces es lo que hago acá. Después que hago esto, me voy a hacer mi operación matemática, 3 cuartos entre x, o 1 medio más 1, entre 1 medio más 1. El resultado allí es 2 tercios, ¿verdad? O 3 medios, perdón. Ese 3 medios, como me queda acá una doble c, es decir, 3 cuartos entre 3 medios, se me quedan dos fracciones, yo puedo aplicar una doble c. 3 por el 2 y el 4 por el 3.
Por eso me queda ahí 6 sobre 12, x a la 3 media más una constante k. Ya apliqué mi antiderivada, ya calculé mi antiderivada. Ahora lo que voy a comprobar aquí, derivando, derivo ese resultado. Y una vez que yo derive ese resultado y haga mis operaciones matemáticas correspondientes, ya me va a dar entonces esta función que me dio, o este resultado, es mi función original. Es entonces que tienen que recordar entonces un poquito de derivada. No necesariamente nosotros vamos a calcular antiderivadas, pero tienen que recordarla porque sí, en integrales necesitan conocer de derivada. Entonces, si pasamos a nuestra siguiente lámina, fíjense que acá ahora sí les doy lo que es integrales indefinidas. Vemos ya la noción de integrales indefinidas, que me dice que es un conjunto. Me dice que es el conjunto de todos los f de x tales que su antiderivada se defina como esta función que tenemos acá. Su antiderivada se va a definir por la misma forma general que nosotros obviamente estábamos calculando, porque estábamos calculando antiderivadas. Y yo le dije en la lámina anterior que cuando calculábamos f de x antiderivada, estábamos, o una integral indefinida, es una antiderivada, el resultado pues. Entonces acá tienen la forma general de cómo se muestra una integral. Así se muestran las integrales. Integral de f de x por un diferencial de x. Siempre va a estar acompañado la integral por un diferencial, o la función por un diferencial de x, en este caso si la variable es x. Tienen toda allí la de qué significa cada simbolito de eso que están allí dentro de esas integrales. Y tienen acá algo importante, que son las propiedades de integrales indefinidas. Estas dos propiedades son muy importantes que ustedes la conozcan y que las manejemos. ¿Por qué? Porque es las propiedades básicas, fundamentales, que nosotros vamos a aplicar durante todas las integrales que vamos a resolver, porque nosotros todas las integrales que vamos a ir resolviendo, ustedes necesitan llevarla siempre a la forma simple o a la forma inmediata para resolverla. Sea la integral que sea, la vayan a resolver por el método que sea, al final ustedes tienen que quedar con una integral que puedan resolver. Y generalmente la manera de resolverla es quedando, que les quede así de esta, para aplicar la forma general, que es sumándole 1 al exponente, separándola en integrales, como esta primera propiedad que tengo acá, que dice integrales de una suma de funciones. Cuando ustedes tengan suma de funciones, es decir, varias funciones sumando o restando, aquí le dice suma de funciones, pudieran ser restando las funciones, yo voy a separar eso en 2 o 3 o 4 dependiendo de la cantidad de funciones que tenga. Fíjense, yo tengo integral de f de x más g de x por un diferencial de x. Cada integral o cada función de esa yo la voy a separar como una integral, la voy a resolver como una integral aparte y acompañada de su de x, por supuesto, del diferencial de x. Fíjense, separo ahí f de x más integral de g de x por dx. Tenemos un ejemplo allí que les dice integral de x cuadrado más x por dx. Ya yo sé que tengo una suma de dos funciones ahí, una función cuadrática y una función identidad. Yo separo esto en mis dos integrales de acuerdo a la propiedad que estamos estudiando. Fíjense, la primera integral va a ser x cuadrado por dx, más la segunda integral es x de x. Ahora, la primera integral, que es x cuadrado de x, ya yo le puedo aplicar la forma general, porque la tengo de esa forma. Es decir, yo le puedo sumar un 1 al exponente. Ojo, que cuando yo le sumo el 1 al exponente ya me desaparece el símbolo de integral. Fíjense, acá ya yo le estoy sumando 1 al exponente, y lo mismo que me queda, como les decía, como exponente va a pasar como denominador. Pasa al denominador allí y hago mi operación matemática y le coloco su constante k. Claro, acá después hice de una vez la otra integral, que es la integral de x, le sumé 1 al exponente, se supone que esa x tiene un 1 como exponente, yo le voy a sumar 1 de acuerdo a la forma general, lo divido entre 1 más 1 y me da el resultado más. Ahora llevo esos dos resultados a un solo resultado y me da x al cubo entre 3 más x cuadrado entre 2 más una constante k. Ok, otra propiedad importante que tienen ustedes acá es integrales del producto de una constante por una función. Fíjense, esta propiedad también es importante porque ustedes la van a estar viendo a lo largo de todas las integrales que nosotros vamos a resolver, porque son propiedades que siempre se van a tener que estar utilizando de alguna u otra forma en cada una de las integrales que nosotros vamos a resolver. Por eso le coloco esas dos propiedades como básicas, pues, y porque son las que nos van a permitir a nosotros obtener integrales inmediatas. Cuando hablo de inmediata, puede hacer aplicarle esta formulita y listo, ya resolvemos esta integral en este caso.
porque hay integrales donde vamos a tener que aplicar otros métodos, pero siempre esos métodos que nosotros vamos a aplicar es para llegar a resolverla mediante esto que está aquí. Entonces, que eso lo vamos a ver ya en los otros próximos temas. Pero entonces ahora, les decía, integral del producto de una constante por una función. Una constante es cualquier número o letra diferente a la variable. En este caso nosotros estamos trabajando con variables x. Entonces, cualquier letra o un número que obviamente no pertenezca a la variable x, yo lo voy a sacar delante del símbolo de integral. Y voy a integrar la función que venga dentro nada más. Tenemos un ejemplo aquí, integral de 4x de x. Ese 4 es un número, obviamente, es una constante. Yo la voy a sacar delante de la palabra o del símbolo de integral y dentro me va a quedar solamente la función multiplicada por el diferencial de x. Entonces me queda integral de x. Fíjense ahora, esa integral yo le puedo aplicar mi forma general, que es esta que está acá. Es decir, sumarle el 1, porque ya está inmediata para yo sumarle un 1, a esa x que tenía un 1 encima, le sumo 1 más, y lo que me quede como exponente también va como denominador 1 más 1. Hago mi operación matemática y fíjense, me queda 4 sobre 2x al cuadrado. Ese 4 con ese 2 lo puedo dividir y me queda 2x cuadrado más k. Listo, ya resolví mi integral. De esa forma, entonces siempre nosotros vamos a buscar llevar nuestras integrales a esta forma, que nos queden de la forma general para poder resolverlas. Entonces acá esas dos propiedades, les digo, son fundamentales para poder nosotros entonces resolver integrales, llegar a un resultado. Acá les dejo unos ejercicios donde aplicamos algunas propiedades básicas de matemática y obviamente esas propiedades de integrales. Fíjense, el primer ejercicio que tienen allí, uno de los primeros ejercicios que tenemos acá, es integral de x cubo más x cuadrado menos 2x por dx. Si ustedes lo ven allí, lo primero que se los lleva a la primera propiedad de integrales que acabamos de ver. Es una suma de funciones. Tengo 3 funciones allí, o un polinomio de funciones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Separar eso, en este caso, en 3 integrales, cada una presidida por los signos que tienen. Bueno, en este caso tiene un signo negativo allí, un signo negativo la tercera función, claro, y abajo lo puse como positivo. Obviamente debería ser un signo negativo, que después abajo sí lo tiene corregido el resultado. Pero bien, me interesa acá el procedimiento. Pues. Entonces, integral de x al cubo por dx, la primera integral que voy a separar. Luego voy a separar otra integral más x cuadrado por dx, la otra integral menos. Fíjense que aquí estoy aplicando las dos propiedades juntas. Estoy separando y ese 2 es una constante. Yo lo puedo sacar delante del símbolo de integral x de x, multiplicar, o me va a quedar dentro de la integral solamente x por dx. Ok, una vez que hago esto, me doy cuenta que puedo aplicar mi forma general, es decir, están unas integrales listas para yo sumarle un 1 porque solamente tiene una sola variable o una sola función y le sumo 1 al exponente. Le sumo 1 al exponente en la primera función, me queda x a la 4. Una vez que ustedes la dominen, ya el sumarle 1, ya ustedes lo pueden hacer directo. No es necesario que tengan que colocar 1 más 1 o 3 más 1. No, ya ustedes le agarran la vuelta y que se pongan a practicar los ejercicios, ya ustedes pueden hacerlo directo, como lo hice yo acá. Ya ustedes saben que le va a quedar x a la 4 sobre 4, más el otro resultado, x a la 3 sobre 3, menos x cuadrado. ¿Por qué no está el 2 allí? Porque recuerden que debajo de ese x cuadrado le iba a quedar un 2, y con el 2 que tenemos ahí delante del símbolo de integral, se iban a cancelar esos 2, y por eso no ven allí ningún 2, más una constante k. Y ya listo, resolvimos nuestra integral de esa manera. Ahora, tienen otra integral allí, que es la integral de x cuadrado más 2 elevado al cuadrado por dx. Ustedes pueden decir, bueno, tengo ahí una suma de funciones, pero tengo el paréntesis está abarcando esas dos sumas que tengo allí. Entonces ya yo no puedo separarlo así como separé en el caso anterior, porque tengo un cuadrado allí que me abarca esas dos funciones y yo no puedo romper eso así, separar eso así como así. Por eso les digo que hay que estudiar o aprender las propiedades básicas o recordarlas, porque ustedes vieron todo eso, recordar propiedades básicas de matemáticas. ¿A qué se les parece eso? A un producto notable. ¿Qué es un producto notable? Ahí tienen la formulita para calcular un producto notable. Cuando yo tengo dos términos sumando y esos dos términos están elevados al cuadrado, yo puedo aplicar una regla que dice primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
porque tengo dos términos que están sumando y están elevados al cuadrado. O pudieran estar restando los términos, que también tienen allí una formulita para cuando es restando, solamente alternan los signos. Entonces, si yo aplico eso en mi integral que tengo, me va a quedar el primer término al cuadrado, o sea, x cuadrado al cuadrado, más dos veces el primer término que es x cuadrado por el segundo término que es 2, más el segundo término al cuadrado que es 2, por dx. Ahora, así como la tengo, ahora yo sí la puedo separar, en este caso, en tres integrales. ¿Por qué? Porque ya cada uno de esos términos está por separado y no están incluidos todos en un cuadrado como estaban al principio. 2 a la 2 sería x a la 4. Aquí multiplicamos este 2 por este 2 y sería 4x cuadrado y la separo de una vez en como una integral. Y 2 a la 2 es 4 en este último término. Y lo divido, y lo saco, como es una constante, lo saco delante de la palabra, del símbolo de integral y me queda de x nada más a integrar. Resuelvo allí, resolver es sumarle el 1 al exponente y dividirlo entre ese mismo resultado que me dé como exponente. Nos quedaría como un quinto de x a la 5, o es lo mismo x a la 5 entre 5, más este 4 que yo tenía ahí dividido entre 3, x a la 3 más 4x más una constante k. Repito, el diferencial de x, o les recuerdo que el diferencial de x, o la integral del diferencial de x siempre va a ser x, siempre. Cuando tengan integral de dx, siempre eso va a ser x, por eso me aparece ahí en el resultado de la última integral 4x, más una constante k, pues. Ok, pasamos a otra integral. Fíjense, esta integral que tenemos acá, integral de x cuadrado entre x de x. Perdón, estoy viendo la de abajo, el resultado. X cuadrado más x entre x por dx. Esa es la integral que vamos a resolver. Fíjense ahora, ustedes podrían decir, bueno, tengo arriba en el denominador, tengo una suma de funciones, pero esa suma tiene una raya y está dividido entre otra función más. Ya yo sé que ya yo no la puedo separar simplemente, así como venía separando o aplicando la primera propiedad de integrales que les dije, separar en dos funciones. No lo puedo hacer porque tienen una x debajo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Recordar nuevamente propiedades básicas de matemática. Esto yo lo puedo operar de la siguiente manera. Cada uno de los sumas que tengo en el numerador lo voy a dividir entre ese denominador. Es decir, x cuadrado entre x va a ser una primera integral de x, más la otra integral va a ser x de x por dx. Fíjense que estoy separando los dos términos que tengo en el numerador con el denominador. X cuadrado entre x y x entre x. Dos áreas, y allí sí puedo separar en mis dos integrales. Aquí voy a aplicar ahora división de potencia de igual base, que también tenemos que recordar división de potencia de igual base. Colocan la misma base y restan los exponentes, es decir, x, 2 menos 1, pues se supone que el denominador tiene un 1 como exponente, me daría x a la 1. Por eso tienen allí esa integral que les queda como x de x, cuando restan el exponente que tiene 2 menos 1. Por dx más x entre x, se cancelan los dos, me daría 1. Entonces me queda en la integral de dx. Todavía no he integrado, solamente estoy aplicando propiedades matemáticas. Una vez que yo haga eso, yo ahora sí voy a integrar esta que está acá, esta función de integral de x, yo le voy a sumar un 1 al exponente, se supone que ya tiene un 1. Encima le voy a sumar un 1, me va a quedar x cuadrado entre 2 o 1 medio. La otra, que ya lo habíamos conversado, la integral de dx siempre va a ser x, siempre. Por lo tanto, su función le va a quedar, o su resultado le va a quedar 1 medio de x cuadrado más x más una constante k. Fíjense cómo siguen apareciendo propiedades básicas de matemáticas que ustedes deben conocer para poder resolver esto. Y siempre van a tener que llegar a alguna de las dos propiedades que les hablé al principio. La propiedad de separar en funciones y de sacar constantes delante del símbolo de integral, para luego caer en la forma general, que es sumarle 1 al exponente. Ok, otra integral que tenemos acá es x al cuadrado más 3x por x cuadrado por dx. Fíjense, esa integral que ustedes tienen allí, ustedes pueden decir otra vez, podrían volver y decir, bueno, la puedo separar. Pero tengo un paréntesis que dice que
que x cuadrado está multiplicando a esos dos términos que yo tengo dentro del paréntesis. Por lo tanto, yo no puedo separar eso así como dos integrales fácilmente, o como tres integrales. No la puedo separar como tres integrales porque están dos términos sumando y hay uno que está multiplicando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aplicar propiedad distributiva. Y aplicar, aparte de propiedad distributiva, producto de potencia de igual base. ¿Qué es el producto de potencia de igual base? Colocan la misma base y suman los exponentes. Es decir, primero aplico propiedad distributiva. X cuadrado por X cuadrado. ¿Cuánto es X? Colocan la misma base que es X y 2 más 2 son 4. Y por eso me queda aquí X a la 4 por dx. Separo en una integral. La otra integral va a ser multiplicar X cuadrado por 3X. Ese 3 sale delante de la integral porque es una constante. Y me queda X por dx. Colocan la misma base que es X y suman los exponentes. 2 más 1 son 3. Me quedaría ahí en la integral a resolver x al cubo por dx. Ojo que esto es producto de potencia de igual base. Anteriormente vimos división de potencia de igual base. En este ejercicio que está acá vimos división de potencia de igual base. Colocan la misma base, restan los exponentes. Aquí producto de potencia de igual base. Colocan la misma base, suman los exponentes. Ok. Una vez que ya yo tengo esto acá separado en dos integrales, veo que está ya para aplicarle la forma general, es decir, le sumo 1 al exponente, me queda un quinto de x a la 5 y en la otra me queda un cuarto de x a las 4 más una constante k. Hasta allí entonces, fíjense que ya yo resolví mi integral con ese resultado. Entonces, todo lo que hemos visto, fíjense, los ejercicios que hemos visto es para aplicar las dos propiedades de integrales que les dije, que son fundamentales, y la forma general. Que ustedes precisamente separan en la cantidad de integrales de acuerdo a las funciones que tengan para llegar a la forma general. Es decir, que les dé una integral que puedan resolver sumándole 1 al exponente y dividiendo entre eso que le dio como exponente. Eso es la idea de esto, llegar a esa forma general. O para poder llegar a esa forma general tienen que pasar por una serie de pasos que implican pasos básicos de matemática o conocimientos básicos de matemática. Repito, tienen que recordar y repasar eso de matemática, las propiedades básicas de matemática, porque fíjense que acá en estos ejercicios que hicimos nos salieron varias propiedades matemáticas que ustedes ya conocen y tienen que recordar, pero pueden ir saliendo otras. Cuando tengan raíces, cómo operar cuando tengan raíces, entonces deben ir resolviendo porque el procedimiento que van a aplicar en los ejercicios, por lo menos de esta parte, son así. El procedimiento va a ser el mismo. Lo que te tienen que aplicar antes de integrar es operaciones básicas de matemática que ustedes conocen ya o deberían conocer ya.